hablábamos de que era vivir la palabra de Dios, ser obedientes a la palabra de Dios, y hablábamos de esa importancia, ¿verdad? Y por supuesto aterrizamos en el concepto de que ser iglesia es vivir la palabra de Dios, no una fe mental, no una fe, yo esto es lo que creo, ni siquiera como un conjunto de creencias personales, porque cambiarle la fe a alguien es muy complicado, sino un proceso de enseñanza que Dios va haciendo a donde nosotros vamos trabajando. Hace 2 semanas hablábamos que hacer iglesia es precisamente enseñar esto, es enseñar esto. Y bueno, yo quería recordarlo porque hoy tenemos el tercer y último tema de esta serie que hemos llamado el denuedo. Y el tercer y último tema es en el poder del Espíritu Santo. Estoy usando esa partícula, en el poder del Espíritu Santo. El punto de partida que debemos tener como discípulos, creyentes, cristianos, personas de iglesia, personas seguidores de Jesús, 20 siglos después de su existencia, es que lo que Él enseñó, lo que Él nos mandó a hacer, nos mandó a actuar, nos mandó a vivir, es imposible hacer como humanos. Ser cristiano es muy difícil. Hay que perdonar a los que nos hacen daño. Si usted lo va a hacer bien, pues, porque podemos hacerlo chueco. Pero como dijo un hermano, que era chueco para el mundo, pero para Dios soy bueno. En cambio dijo otro, era bueno para el mundo, pero chueco para Dios. Lo que estoy tratando de decir es que ser cristiano es imposible ser, a menos que lo hagamos en y con el poder de Dios. Porque muchas veces cuando invitamos a alguien a la iglesia, cuando invitamos a alguien a algo de Dios, lo primero que les llega es: no, yo tengo que ser distinto. Ahorita no estoy listo para cambiar, ahorita no estoy listo para dejar lo que tengo que hacer. Pero es un punto de partida erróneo, porque presumimos que podemos ser cristianos. Presumimos que podemos transformar nuestra vida. Y el enunciado bíblico es que no se puede, porque no es por obras, no es por lo que vayamos a hacer, sino es por el poder de quien lo vayamos a hacer. Ese es el espíritu del tema esta mañana, y quiero ponerlo un poquito en contexto de la historia en la cual hemos estado ya muchas veces. Como recordará, hace una semana a Pedro y a Juan, por haber sido instrumentos de Dios en hacer un milagro, se los llevaron presos. Pasaron la noche presos. ¿Cuántos de ustedes han pasado alguna noche en la cárcel por predicar a Dios? Ninguno de nosotros, gracias a Dios. Yo quizás lo más feo que he vivido en mi vida en ese tema fue que una vez, estando en la isla de Singapur, decidimos ir a conocer con unos amigos el país de Malasia. Malasia es un país 90 y pico % musulmán, y yo, como buen cristiano, llevaba mi cadenita de aquellas que canta la hermana Carmen, que se rompen, ¿verdad? Y esa cadenita llevaba una cruz. Y cuando estábamos en la frontera de Malasia, un malayo, así se les dice a los habitantes de Malasia, en un idioma que yo no sabía, me empezó a decir saber qué cosas, porque estaba hablando en malayo, ¿verdad? Y yo me acordé de mi mamá, que cada su palabrita era malaya, tal cosa, pero él era malayo y yo no entendía nada.
Y solo supe que había un problema, porque él me estaba como haciendo hacia la cruz, y entonces yo mejor me la guardé y me dijo, ¿usted es cristiano? No, yo soy musulmán, me contestó. Usted sabe, hay que preservar. No nos partimos, es quizás eso en persecución espiritual, le voy a llamar religiosa, como usted quiera llamarle. Y de ahí, pues, las bromas del colegio, ¿verdad? En el colegio a mí me decían el hermano, porque yo decía, yo soy evangélico, muchacho, ¿y qué? El hermano, yo no tenía problema con decirlo. Y me molestaban. Todavía hace algunos años me encontré a un ex compañero, estoy hablando de diversificado, y cuando me lo encontré, oh sí, ¿qué hiciste en tu vida? Soy pastor. Eso se veía venir, me dijo, ¿verdad? Así que Pedro y Juan son perseguidos, son puestos en la cárcel, y eso no debemos de partirlo, de perderlo de vista, porque tenemos una vida muy cómoda. Usted solo tiene que preocuparse de qué va a comer, y eso que Dios le dijo que ni de eso debe preocuparse, sino debe preocuparse de servir a Dios, ¿verdad? Vivimos vidas cómodas, podemos hacer lo que queramos, podemos ver todas las peleas de Neto por internet cuantas veces queramos y ver la repetición de eso y no pasa nada. Pero esta gente hicieron un milagro, algo bueno, hicieron un milagro, y cuando los van a cuestionar, ellos dicen que en el nombre de Jesús, y predicamos la resurrección. Así, sí, bueno, vénganse al bote, y van presos. Y la semana pasada se trató un poquito de las conversaciones de Pedro y Juan en la cárcel, pero ahora vamos a ver qué pasó después. Hechos 4:5. Al día siguiente, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, al día siguiente, el concilio integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa se reunió en Jerusalén. Muy bien, ahora ya no son solo los saduceos, ahora es lo que en el hebreo se conoce como el Sanedrín. Y el Sanedrín son las cortes legales judiciales que se establecían en Israel desde los tiempos de Moisés, que había un Sanedrín central, 70 personas en Jerusalén, y en cada ciudad había 23. Estas personas estaban encargadas de defender la justicia. Era un tema legal, de defender la justicia. Ya no era un tema solamente de los saduceos, ya era político. Ahora es un organismo que tiene un carácter legal, vamos a decirlo así, como la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Como la Corte Suprema de Justicia, que debería tener la última palabra en los temas legales. Seguimos leyendo. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los dos discípulos, se los mandaron a traer del sótano, y les preguntaron, ¿con qué poder? Y esa es la pregunta del tema de hoy. ¿Con qué poder? ¿Con qué poder vas a vivir tu vida? ¿Con qué poder vas a enfrentar tu fe? ¿Con qué poder te vas a levantar mañana tras mañana y ser el hombre o la mujer que Dios quiere que seas? Porque Dios lo espera. Y a veces pensamos que es en nuestras fuerzas, que es en nuestro poder, pero no se trata de eso, como Pedro y Juan nos van a enseñar. ¿Con qué poder? ¿O en el nombre de quién se ha hecho eso? Yo quiero que usted tenga muy claro por qué preguntaron en el nombre de qué. No es una cultura como la nuestra, que ahora todo es en el nombre de Jesús, ¿verdad? Le conté de mi tía. Íbamos, y cuando miraba un alto, ella decía en el nombre de Jesús, y se pasaba recto sin parar en el alto, ¿verdad? Gracias a Dios tenía poder, porque si no, no lo hubiera contado yo también, yo iba ahí con ella. Nosotros tenemos una cultura del nombre de Jesús, hacemos muchas cosas, ¿verdad? Es más, cuando usted pone una aplicación en el nombre de Jesús, dice, cuando usted está esperando una en el nombre de Jesús, ni sabemos qué estamos diciendo, pero lo decimos. Pero estas personas están preguntando, ¿cuál es la autoridad legal
Porque es un concilio, es la legalidad, es la Corte Suprema. Ellos están preguntando, y es terrible porque no les importa que se haya sanado. Es terrible porque la religión se basa en eso. Es terrible porque a ellos no les importa que ese hombre tenía toda su vida sin caminar y se sanó. Y lo más importante para ellos es quién dio la autorización, quién dio permiso. Y esto realmente nos hace conectar la especie de poder o autoridad que Jesús les entregó a sus emisarios. Como lo he dicho antes, pero vale la pena recordarlo. Jesús les dio una carta poder, para decirlo de alguna manera, adaptado al siglo XXI, a esta gente. Un emisario, un sheliach en hebreo, un apóstol, traducido al griego, apóstol, era una persona, ya no es así, porque hoy apóstol en Grecia son los repartidores de pizza. Pero un apóstol, un sheliach, era una persona que tenía la plena potestad de tomar decisiones en favor de alguien más o por alguien más. Incluso un emisario, un sheliach, un apóstol en la religión, en la cultura hebrea, podía casarse en nombre de alguien más. Es decir, yo estoy en guerra y la boda era el 14 de febrero, si les gusta, pero la guerra no se va a terminar, estoy hablando de tiempos antiguos. Entonces yo mandaba un emisario a casarse en vez mía y el matrimonio era válido. Lo que no podía era irse de luna de miel, gracias a Dios. Pero sí, y ese matrimonio era válido. Y lo que Dios les entregó, lo que Jesús entregó a sus discípulos, se lo tomaron muy en serio. Tenía que ver con esto. Eran emisarios. Esto era una carta poder. Era una carta poder. Por eso a veces tenemos un conflicto cuando alguien se hace llamar apóstol de Jesucristo. Bueno, yo lo tengo, ¿verdad? Prefiero decir que es un apóstol de su iglesia, de su denominación, porque es un enviado. Pero esta gente, y lo tenemos que conectar así, hermanos, por favor, tenían el mismo poder que Jesús había tenido en la tierra. El mismísimo poder de Jesús. Y usted va a leer cosas, si lee el libro de Hechos despacio, usted va a leer que cuando Pedro pasaba por las calles de Jerusalén, la gente sacaba a sus enfermos porque la sombra de Pedro, al entrar en contacto con los enfermos, sanaba. Bueno, Dios era el que sanaba. ¿Por qué? No eran ellos, era que se habían tomado muy en serio, que tenían una delegación, una carta poder. Una carta poder. Yo no sé si usted alguna vez ha actuado. Yo soy representante legal de una organización y cuando tuve que vender una propiedad, el que firmó fui yo. ¿Era la propiedad mía? No lo era. Pero se decidió vender. Entonces, a mí me tocó firmar. Si hay un negocio fraudulento ahí, el que se va al bote soy yo, cuando nunca esa propiedad ni fue mía, ni me benefició. Y lo mismo aquí en la iglesia, por decir algo. Lo que yo quiero que usted conecte es que esta gente no hacía las cosas en lo mejor de sus habilidades, sino tenían una delegación de poder. Y pan para nuestro mandate, cuando Dios te pide algo, cualquier cosa, cuando Dios te pida algo, cualquier cosa, cuando Dios te pida algo en su palabra, o porque Dios se reveló a ti, pero sobre todo en su palabra, lo que Dios pide en su palabra, el punto de esto es que nos dio la capacidad, el poder de hacerlo. Tú no tienes que ser un creyente en tus fuerzas.
No, tú no tienes que decir, tengo que tener más fe, tengo que tener más fe, tengo que tener más fe. Me llevó el río porque no tenía fe. Porque entonces lo estás haciendo en tus fuerzas. Tú lo que tienes que conectar es que si Dios te llama a hacer algo, la capacidad de hacer ese algo está en ti. Eso sí, está en función de semilla. Una semilla, y la semilla se tiene que sembrar, la semilla la tienes que soltar, la tienes que sembrar y la tienes que dejar crecer. Es un proceso. Claro, yo no te voy a pedir que partas el Motagua en dos ahorita, porque tu semilla tal vez te alcanza para abrir el chorro de lavamanos. Pero fe es ese proceso donde Dios nos va enseñando su palabra. Por eso todo está conectado. Nos va enseñando su palabra y nosotros vamos siendo obedientes a su palabra, porque lo que Dios va a honrar es su palabra. Las oraciones que tienen éxito en el cielo y que tienen respuestas son las oraciones con visa. Es decir, lo que Dios te ha prometido, ora por eso. Si Dios te hizo una promesa, está en la escritura, ora por eso, tiene visa en el cielo. Pero si estás pidiendo sin visa, te va a pasar la de muchos de nuestros compatriotas que agarran mojaditos en el norte, ¿verdad? Así que veamos, sigamos. Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, o sea, ellos están preguntando, ¿en el nombre de quién y con qué poder? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo. Tenemos que aprender qué es eso de llenos del Espíritu Santo, porque ahí está la clave. Y yo sé que hay muchas manifestaciones del Espíritu Santo, pero si tú vas a estudiar la Biblia, vas a encontrar que el Espíritu Santo en hebreo es Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. Y una traducción como el Espíritu Santo es muy mala. Ruach HaKodesh es el Espíritu de la santidad. Y si tú vas a ver qué quiere decir Espíritu en la Biblia, te vas a encontrar con mentalidad, poder, ánimo, fuerza, intención, poder. Lo que está diciendo es que Pedro estaba completamente actuando en el poder de Dios, pues. En el poder de la santidad de Dios, que es la santidad la que a nosotros nos da solvencia. La santidad es la que nos da solvencia. Mi tema no es la santidad, pero tengo que mencionarlo. La santidad es la que nos da solvencia. Por ejemplo, que agarra un cigarro, se lo fuma y ve que su patojo está ahí. No sé, nunca fue de verdad, pero lo vi en los comerciales. De verdad, ni para Navidad. De verdad. Y ve su patojo allá atrás. Dijo, nunca vayas a fumar. Esta porquería te va a matar. Usted no tiene solvencia. Tendrá solvencia para enseñar otras cosas, pero no tiene solvencia para eso. Bueno, la solvencia para el poder de Dios es la santidad. Por eso Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, del Espíritu de la santidad, del poder de Dios. Ese es el punto. Hermanos, no viva su vida de acuerdo a sus parámetros. Ya está escrito qué es lo que nos da a nosotros la solvencia de vivir en ese poder de Dios. Y tenemos que tener cuidado, porque el punto es, no me lo puedo ganar, porque Dios me lo quiere dar por gracia. Yo no lo puedo obtener, no puedo obtener nada que Dios me quiera dar. Es un don, es gracia. Pero cuando yo
conecto la gracia, lo justo es que yo sea obediente a Dios. Y eso me da solvencia. Bueno, sigamos leyendo porque ya se puso serio. Y usted sabe que a mí con cada serie así no más me gusta. Así que vamos al verso 9. Pedro está hablando, recuerdo el 8. Entonces Pedro, el Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, la Corte Suprema, a ustedes me dijo: nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido. Pedro está diciendo: ¿qué te pasa, che? ¿Por qué nos interrogan por eso? ¿Quieren saber cómo fue sanado? O sea, Pedro no lo puede creer. Pedro está con el tema de que Dios hizo algo y la gente, en lugar de alabar a Dios, los líderes, en lugar de alabar a Dios, así como dijo el hermano, lo único que quiere es alabar a Dios. En lugar de alabar a Dios, quiere saber cómo fue, quiere saber el tecnicismo. Y Pedro sigue diciendo, dice: déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel. ¿Qué está diciendo Pedro? Que se entere. Yo lo voy a poner en mi Facebook, mi Instagram. ¿Qué más hay? Twitter. Gracias. Y como dijo mi hermano, LinkedIn, me dijo mi hermano, tan bonito. ¿Cómo me gusta esta pronunciación? LinkedIn, me gusta. Me gusta porque no se dice así, pero el tema no es enseñar inglés aquí. Pero me gusta. Déjenme decirle claramente, que se entere todo el mundo, que lo oigan en Jerusalén, que lo oigan en el norte, que lo oigan en el sur, que yo estoy dispuesto a vivir así, que lo oigan, que mi vida sirve para eso, que lo oiga todo el mundo, no me importa, que se enteren los reyes, que se enteren los romanos, que se enteren los griegos, que se entere todo el mundo, que este hombre fue sanado en el poderoso nombre. Nosotros tenemos la autoridad, somos los emisarios, y este hombre fue sanado en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Y una noche antes lo habían amenazado, lo habían metido al bote por las mismas palabras, pero él está lleno del Espíritu de la Santidad, él está lleno del poder de Dios, él está lleno de Dios mismo. Y por eso puede enfrentarlo. El cristianismo, la vida cristiana, se enfrenta así, lleno del poder de Dios, lleno del poder de la santidad. No es una cuestión que alguien va a orar y mi vida va a cambiar. No, es un tema de sometimiento. Es un tema de que yo me someto a Dios, a su guía y sobre todo a su palabra, para que su palabra me guíe. El poder tiene que ver con la obediencia. Hermanos, yo no sé cómo sea tu cristianismo, pero si no es poderoso, revísalo. Yo me enfrento a mí mismo en eso. No debemos de tener una colección de reglas, no se trata de tener una religión. No, se trata de exhibir el poder de Dios que está en mí. Eso es lo que está haciendo Pedro y Juan. Están exhibiendo el poder de Dios. Están exhibiendo que los 3 años y pico que caminaron con Jesús pusieron atención, están siendo obedientes, saben que tienen autoridad. Y me acuerdo específicamente de una circunstancia que se da en el capítulo 16 de Mateo. En el capítulo 16 de Mateo, Jesús llega a mucha. ¿Quién dice a la gente que soy yo? Que sos Juan el Bautista, que sos no sé quién, que sos no sé cuántos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: Pedro, bienaventurado eres, porque esto no te lo enseñó carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego Jesús da una enseñanza que ellos están viviendo acá. Y le dice: yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi grupo, mi comunidad. Y le dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. De todas maneras, ¿qué? Eso lo puede leer después en su casa, Mateo 16. Todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Allí le estaba haciendo la delegación. Y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo.
la autoridad se la entrega allí. Y Pedro lo recuerda y Pedro lo sabía. Claro, no la usaron sino hasta que Jesús ascendió. Pero lo sabía. Y aquí lo único que está diciendo es en el nombre de Jesús. Estoy dispuesto a ir al bote, estoy dispuesto a ir al bote, no me importa. ¿Me vas a amenazar? Bueno, pues sigamos leyendo. Y dice, los miembros del concilio quedaron. Lea esto conmigo, porque esto es importante, que usted lo vaya comentando. Los miembros del concilio, la Corte Suprema de Justicia, dice que quedaron asombrados. ¿Cuándo fue la última vez que a usted le asombró algo? Así de, wow, no me lo esperaba. ¿Cuándo fue la última vez que usted asombró a alguien? Por algo bueno, es decir. Por esta gente asombrada. Ahora, no asombraron a cualquiera. Asombraron a los más doctos. Asombraron a la crema innata. Este es un pescador que sabía de anzuelos, de redes, pero que 3 años y medio con Jesús le transformó. Y ahora está en un lugar asombrando a la gente que tiene toda la vida de estudio en la palabra de Dios. Es que eso es nuestro llamado. Ese es el llamado de los creyentes en Jesús. Ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros. Que en el área donde tú estás, no importa que estés en los negocios, en la universidad, en la casa, con quien sea, tú tengas el poder de Dios, porque eso asombra. Eso asombra. Y que en lugar de lo que tu esposa, tu esposo diga, cuando tengamos este conflicto va a reaccionar de esa manera, quede asombrado. No reaccionó como yo pensé que iba a reaccionar. ¿Saber qué mosca le digo? No, es el poder del Espíritu Santo. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Y lo mismo en el tráfico, y lo mismo en la universidad, en el colegio, en los negocios, lo mismo en toda la vida. Porque no se trata de ser cristianos aquí adentro, es bien fácil. Y a algunos de ustedes les cuesta porque ni aplaudir les gusta. Aquí dentro es muy fácil ser cristianos. Pero el punto no es ser cristianos aquí adentro. El punto es tener el poder de la santidad de Dios y vivirla y exhibirla. Y si se te sube el mosh, y alguna vez el mosh es más poderoso que el poder de la santidad, tener la humildad de admitirlo y pedir perdón, porque eres imperfecto al igual que yo. Así que los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor. El valor, me impacta eso. Porque 50, 60 días antes Pedro tenía frío, la noche que capturaron a Jesús, y llega a calentarse en una fogata que ve que están calentando, y una mujer, no, digo, hay mujeres que asustan, pero normalmente uno no le tiene miedo a las mujeres, solo a la de uno. Pero a las mujeres no tienen miedo, pero hay mujeres que asustan, digo, pero a la de uno es ojalá que responda, ¿verdad? ¿Por qué te reís, Gabriel? Reíte con libertad, no pasa nada. Sé que te están viendo fijamente, pero no pasa nada. Y todos los maridos. Pero Pedro se está calentando las manos y llega una mujer y le dice, vos sos de ellos. Ve pues. Si era de Chiquimula, hubiera ido así, ¿va? Ve pues. Y 3 veces dice no, ¿estás loca, mujer? Hasta dice la Biblia, Lucas creo que es quien lo dice, que maldijo, negándolo. 60 días antes, Pedro está negando siquiera que conoce a Jesús. 60 días antes, dice, yo no conozco. Pero sos Galileo. ¡Ja! ¿Cuántos Galileos hay, pues? Sí, pero hablas como él. No. Empezó a hablar como el argentino, pero ¿qué te pasa, piba? Yo no estaba con ellos. ¿Sabe que me tenés confundido? De plano viste el perfil mal en Instagram. No, yo te vi. Pero ahora Pedro acaba de ir a la cárcel y se asombraron con el valor. Y de Juan, porque dice que eran hombres
comunes sin ninguna preparación para ellos, pero Dios estaba trabajando, al igual que está trabajando en ti, si te dejas, si eres obediente. Y como dice el himno, no es himno, es canción, mejor no se la canto porque hay que dejar que Dios haga. Dice que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. ¿Cómo sabían esto? Porque todas las escuelas de estudio estaban en Jerusalén. Ellos controlaban todas las escuelas y jamás vieron a Pedro allí. Entonces, ¿qué está pasando? Pero los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Y yo hago una pregunta reflexiva en este momento. En tu trabajo, con tus vecinos, con quien sea que te conozcan, ¿podrían decir que eres una persona que está con Jesús o que ha estado con Jesús? ¿Podría tu cónyuge decir que eres una persona que está con Jesús? Sí, ahí, hermanos, hasta yo me pongo serio. Pero esa pregunta tenemos que hacerla y tenemos que responderla. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie, entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se exhibe. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y hacen su famosa consulta. Y entre ellos consultan y sigo leyendo. ¿Qué debemos hacer con estos? Mis hijas dicen con estos bro. Y si es mujer le dicen bro igual, y a mí me cae tan mal porque debía decir cis, ¿verdad? Los patólogos se ríen, pero yo tampoco tenía sentido para mis padres cuando yo era de su edad, así que lo voy a perdonar esta vez. ¿Qué les pasa a estos bros? Digo, a estos hombres. Se preguntaban unos a otros, ¿qué debemos hacer con estos hombres? No podemos negar que han hecho una señal milagrosa. Todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda, la religión no te va a entender, hermano. La religión no te va a entender. Que sigan divulgando su propaganda aún más. Tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Les están pidiendo que dejen de utilizar la carta poder que Dios les había dado. ¿Y qué reacción tuvieron? Bueno, entonces sigan leyendo. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. La intimidación era real. La pena o castigo de esto era no solo el exilio espiritual, pero incluso podría llegar a ser algo muy severo para ellos. La intimidación es real, hermanos. Vivimos en un mundo y vivimos con personas que no nos van a aplaudir por ser obedientes a Dios. Usted téngalo por seguro. ¿Quiere saber usted que está haciendo algo bueno en su vida? Bueno, Jesús dijo, he venido a que se peleen entre marido y mujer, porque seguir a Dios es seguir a Dios y a nadie más. Porque Jesús dijo, si alguien tiene a alguien más digno que yo en su vida, no es digno de mí. Verso 19. Pero Pedro y Juan respondieron. Y yo quiero que usted vea esto, porque esto es vivir en el poder del Espíritu de Dios. ¿Acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en orar? Esta traducción lo pone así, ¿verdad? Podría decir solo de él, de a él. ¿Acaso? Y esta es la decisión que como creyentes tenemos que tomar todos los días. ¿Acaso piensas tú que Dios quiere? Porque lo que está diciendo, esta es la autoridad máxima del pueblo. Y ellos están diciendo, Dios está sobre ustedes.
Hace algunos años hicimos una serie que se llamaba Primero Dios. Y hablábamos de las prioridades en nuestra vida. Y hay un montón de gente que ha puesto prioridades y todo. Yo no me voy a meter a hablar de eso. Pero la palabra de Dios debe de ocupar el primer lugar. En la teología judía del segundo templo, estoy hablando antes de Cristo, estoy hablando del año 300 al año, hay mucha literatura judía. Se le conoció en la interpretación de Ezequiel y de las carrozas de fuego. ¿Han visto las carrozas de fuego? La carroza de fuego de Ezequiel, ¿la ha leído? O tal vez Elías, la misma carroza. A las carrozas, a la carroza de fuego, Merkabah, se dice en hebreo, le llamaron, que cuando aparecía la figura de la carroza eran los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y con eso se asoció la figura de las carrozas. Nuevamente me refiero a la literatura antes del Nuevo Testamento. ¿Y por qué estoy contando eso? La pregunta es: ¿por qué le llamaban así? Y le llamaban así porque los patriarcas fueron conocidos por ser una carroza que condujo al pueblo, pero que quien manejaba, si usted se imagina una carroza de las del 1800, así del oeste, donde va un caballo y la carroza, usted va a ver un conductor. El punto de esto es que los patriarcas permitían que Dios se sentara a conducir. Abraham, ¿no vayas para allá? No voy. Ve para allá, pues voy. Isaac, no te movas, no me muevo. Jacob, andate, pues me voy. Hacer, decir, pues digo, o no hago, o lo que me digan. Los patriarcas son conocidos. Por eso quiere usted saber cómo se vive la fe, cómo se practica el cristianismo. Estudie la vida de los patriarcas, porque ellos eran carroza y el conductor, el chofer, era Dios o es Dios. Hermanos, es necesario obedecer a Dios antes que a cualquier persona y a cualquier autoridad. Eso es lo que representa el poder del Espíritu Santo. Especialmente quiero desafiar a esa persona que llevas dentro de ti, que le voy a llamar tú mismo, tú misma, tus, que es quien te gobierna. Nosotros nos gobernamos por lo que pensamos, por lo que sentimos. No es que no siento ir, voy a la iglesia, entonces no voy a ir. Es que ahí me hacen caras, o yo sí siento. No voy a hacer algo muy común hoy en día, es que te digan, yo voy a hacer tal cosa cuando la sientan. Bueno, estás gobernando tú. Tú eres tu jefe. Hoy en día, nosotros no tenemos una idolatría que se pueda exhibir en un Dios al que nos postramos, en una imagen o lo que sea. La idolatría es una egolatría, es una adoración suprema del yo, del ser yo, que yo pienso que yo tengo la razón, ¿verdad? Y yo sé que yo la tengo. A eso me refiero. No la tengo. Usted no tiene la razón, pero Dios sí la tiene. Y a mí me impresiona que este hombre le dice: ¿quieren ustedes que obedezcamos a ustedes? Pero es que usted no se imagina lo que eso representaba para esos hombres. Seguramente fue lo que Martín Lutero enfrentó cuando decidió enfrentarse con el Papa. Una postura muy similar a esa. Hay que poner a Dios en primer lugar. Eso es lo que representa una vida en el poder del Espíritu Santo, aunque uno no lo entienda. Y Dios se va a encargar. Pero le agrega esto: nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hablar. Había una fuerza en ellos tal, el poder del Espíritu de la santidad, que los compelía a seguir.
Y ese es el poder de Dios, está en ti. Lo que pasa es que a veces no lo dejamos obrar. No podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto. ¿Qué vieron? Vieron a Jesús sanando, vieron a Jesús haciendo buenas obras, vieron a Jesús perdonando, vieron a Jesús y oyendo. ¿Qué oyeron? Oyeron las mejores cátedras antiguo testamentarias que jamás se han podido dar. Jesús hizo dos cosas: demostró cómo hacer las cosas, sanó, levantó, resucitó, eso, y dos, les enseñó la verdadera interpretación de su palabra. Por eso después Pedro, Juan, incluso Pablo nos hablan cómo correctamente interpretar su palabra. ¿Por qué? Porque lo vieron y lo oyeron. Lo vieron y lo oyeron. Podríamos dejarlo acá, pero yo necesito unos minutos más para que usted vea qué pasó. Los dejaron con esa advertencia, ellos dijeron lo que dijeron y se fueron cada quien a su casa. Se fueron cada quien a su lugar. Yo no sé cuánto tiempo estaba, pero a mí me impacta que cuando usted continúa el relato bíblico se va a dar cuenta que ellos llegan con su grupo y lo primero que hacen es pedir oración para seguir haciendo lo que habían hecho. Y ya llegando a aterrizar el tema, me adelanto unos versículos al versículo 29. Y ahora están orando. Llegan con las demás gentes y le dicen: muchachos, apóyennos en oración, apóyennos. Y ahora que están orando, dicen: y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros tus siervos mucho valor para predicar tu palabra. El poder del Espíritu es vivir la palabra y orar para tener el valor de vivir esa palabra, de predicar esa palabra. ¿Cuál palabra? La que han visto y la que han oído. La que han visto y la que han oído. Extiende tu mano con poder sanador. Que se hagan señales milagrosas y maravillosas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Están orando para que continúe lo que ya están haciendo. El poder del Espíritu se manifiesta en mi conversación con Dios. Pero si habían sanado, ya habían sanado. Ya lo más fácil para Pedro y Juan era buscar a cualquier enfermo y decirle: sanate. Pero no están haciendo, no están con esa actitud, porque no van a depender de sus fuerzas. Están nuevamente diciendo: permítenos que haya más señales milagrosas, más maravillas por medio del nombre de Jesús. Están diciendo: ayúdanos a mejorar el don, ayúdanos a mejorar el acta legal que tenemos, el poder que tenemos, la carta poder que tenemos. Y luego dice la Escritura, después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y no fue un terremoto. Dice que Neto Bram para pelear dura menos que un temblor, dice. Ay, yo no sé por qué se metió con los guatemaltecos, va a salir perdiendo, bueno, no sé. Tembló y fueron llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de Santidad, y predicaban con valentía la palabra de Dios. Si hoy en día nosotros nos enfocamos más en decir: Señor, estoy fregado, Señor, ayúdame, sácame adelante. Y está bien orar, hermano, porque Él es el dador de todo. Señor, estoy triste, ¿por qué me abandonaste? No sé por qué. Y ayúdame en mi tristeza. Y está bien, yo tal vez me estoy burlando un poquito de eso, ¿verdad? Porque lo que quiero enfatizar es otra cosa, que nuestra oración debería priorizar como ellos oraban. Y lo que estoy tratando de decir es que a veces esas oraciones no se nos responden. A veces Dios sabe que necesitamos plata, Dios sabe que necesitamos salud, Dios sabe que necesitamos, y no se nos responde.
Y entonces termino ahora sí con un escrito de Jacob. Jacob, que le llama también Santiago, capítulo 2, capítulo 4, versículo 2 dice: desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan, ¿verdad? ¿Sí? No está bien, ¿verdad? Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitarlo, ¿verdad? Está hablando de un proceso interno también. Yo quisiera tener el carro, no sé qué, él porque es hijo, lo que sea, ¿verdad? Sin embargo, no tienen lo que desean, porque no se lo piden a Dios. Y entonces uno pensaría que esta es una licencia para pedir lo que no se le da la gana. Señor Padre que estás en los cielos, yo te pido que al pastor, únase conmigo, por favor, ¿verdad? El Señor le mande un Lamborghini Suburban. Ni los han creado, ¿verdad? Pero a mí no me gustan los carros deportivos, pero los estoy diciendo. Entonces, pareciera ser como que nosotros sí podemos pedir eso, ¿verdad? Señor, yo quiero pedirte que, qué sé yo, tantas cosas, no quiero ridiculizar, porque yo sé que cuando pedimos lo pedimos con mucha necesidad de Dios, y creo que Dios, pero te invito a un nivel más alto de pedir. Y a uno no se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente ser felices, o crear placer, o satisfacer una necesidad. Pero estos hombres, Pedro y Juan, están diciendo: haz milagros, haz maravillas, haz portentos, no nos importa que nos metan al bote con tal de que el nombre de Jesús sea conocido. Es una oración distinta, hermano. Mi punto, ¿cuál es? Sé una persona de propósito, sirve a Dios. Dios se va a encargar de tus necesidades. Pon a Dios primero, pon sus propósitos primero. Dios se va a encargar de tus necesidades. Dios sabe que tienes necesidades. Es más, no te ha impedido comer, no te ha impedido vivir, ahí estás. Más que no tienes todo lo que deseas, ya lo vimos ahí, ¿verdad? Así que hay que pedir como Pedro y Juan, porque Pedro y Juan pedían para la causa de Dios, y ¿sabe qué? Dios cuidaba su causa. Y yo quiero terminar con esa palabra. Si tú te enfocas en Dios como primero y más importante de todo, no quiere decir que seas irresponsable con todas las cosas que te rodean. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la prioridad de tu corazón. Si pones a Dios en primer lugar, el reino de Dios y su justicia, lo demás va a venir por añadidura. Lo demás va a venir por añadidura. Y lo que no venga, ni te convenía. Ni te convenía. Si tú pones a Dios en primer lugar y decides llevar su palabra a cabo, tus oraciones van a empezar a ser respondidas. Las de finanzas, las de salud, las de un hijo que está no sé cómo, las de una mujer que es brava, las del marido que es atarantado, lo que sea. Dios te las va a ir respondiendo. Pero primero, el reino de Dios y su justicia. Así que hoy terminamos acá. Ser iglesia, vivir el proceso de obediencia de la palabra de Dios. Hacer iglesia, enseñarlo a otros. En el poder del Espíritu Santo, de nuevo que está al alcance del que lo pida. Pide para las cosas de Dios antes de pedir para las tuyas. Pide para las cosas de Dios antes de pedir para las tuyas. Ahí vas a ver cómo Dios se va a involucrar con